Muy buen día para todos. Bienvenidos a esta lección del curso de contabilidad financiera número 2, correspondiente al tema de estados de cambios en la posición financiera. Para iniciar, debemos dejar claro cuáles son los estados financieros que existen de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Estos se componen del estado de situación financiera, un estado de resultado integral del periodo, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, así como también las notas explicativas de los estados financieros. Estos 5 elementos son los que componen un estado financiero como tal. O sea, cuando una organización dice que cumple con los estados financieros, de acuerdo con NIF, debe cumplir con estos 5 elementos. Ninguno puede ser excluido. El estado de situación de cambios en la posición financiera tiene como objetivo, un objetivo principal, que es suministrar las bases para evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo, así como las necesidades que se tengan de este. Es decir, este estado nos dice cómo es que la organización está utilizando el efectivo, a dónde se destina, cómo ingresa, cuáles son las fuentes de ingreso de efectivo y cuáles son las fuentes de salidas de efectivo. ¿Y qué es efectivo? Efectivo es las monedas o billetes en propiedad de la entidad. Por ejemplo, una entidad que tiene una caja chica, tiene monedas y billetes en esa caja chica para sus gastos menores. Esto es parte de este efectivo con que cuenta la entidad. Las cuentas bancarias propias. Es decir, si una entidad cuenta con cuentas bancarias en instituciones financieras, estos son parte del efectivo de la entidad, de la organización. Así como los equivalentes de efectivo. Un equivalente de efectivo es una inversión a un corto plazo, es decir, a 3 meses o menos. Por ejemplo, si una organización tiene certificados de plazo en alguna entidad, cuyo plazo es menor a 3 meses, una inversión y un plazo menor a 3 meses, eso se considera un equivalente efectivo y por lo tanto es reportado en estos flujos de efectivo de la organización. Un estado de cambios en la posición financiera se compone de 3 elementos principales, que son 3 rubros de actividades: las actividades de inversión, las de operación y las de financiación. Las actividades de operación constituyen una fuente principal de ingresos de la entidad, es decir, si la empresa se dedica a la venta de un producto, la venta de este producto va a ser la fuente principal de operación de la entidad y es la fuente principal de ingresos ordinarios, así como también otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. Y las actividades de inversión son la adquisición, disposición de activos a largo plazo, así como otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes de efectivo. Es decir, si una entidad adquiere una maquinaria para la realización para poder transformar un producto para su venta, esto me corresponde a una actividad de financiación, de inversión, perdón. Y por último tenemos las actividades de financiación, que son las que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad. Es decir, si yo adquiero un crédito con una institución financiera para financiar mi operación, la operación de la entidad, esto corresponde a una actividad de financiación, por lo tanto debe reportarse en el estado de flujos de efectivo en este apartado. Existen 2 métodos para la elaboración de un estado de cambios en la posición financiera: el directo y el indirecto. Más adelante vamos a ver a detalle, ya en un ejemplo, las diferencias. Aquí vamos a ver a grandes rasgos cuáles son los principales factores que los diferencian. El método indirecto es en el cual se presentan por separado las principales categorías y pagos en términos brutos, mientras que en el indirecto se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos y luego se corrige esta con los efectos de las transacciones no monetarias por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones o deberes. Empezamos con el método indirecto. En el caso de las actividades de operación, se inicia con la utilidad obtenida que se brinda en el estado de resultados. Esta es ajustada por los movimientos contables registrados, ya sean como gastos o ingresos que no implicaron movimientos de efectivo. Es decir, por ejemplo, la depreciación no representa un movimiento de efectivo como tal, es un gasto, pero no me representa que
salgo, yo pago un efectivo como gasto. Entonces, estos gastos tengo que irlos ajustando en este método. Y bajo este método es indispensable contar con el estado de situación financiera, tanto al inicio como final del periodo que vamos a determinar, así como el estado de resultados. Vamos allá a ver el ejemplo para ir teniéndolo más claro. Como les indicaba, para realizar el estado de flujo de efectivo necesitamos entonces el estado de situación financiera de la compañía para los últimos periodos. Por ejemplo, aquí tenemos entonces para el año 2011 y 2010, tenemos el estado de situación financiera, activos, pasivos y patrimonio, debidamente cuadrado, y tenemos el estado de resultados del periodo 2011 en este caso. Entonces, para realizar el estado de flujo de efectivo bajo el método indirecto, lo primero que tenemos que realizar es una hoja de trabajo para determinar las diferencias. Estos son los datos, acá tenemos en el estado de situación y el estado de resultados, son los flujos normales, ya está calculado, ya está hecho el estado de resultados, y procedemos a hacer una hoja de trabajo. ¿Qué hacemos en esta hoja de trabajo? Tomar el estado de situación financiera, que es en la hoja de trabajo tomamos el estado financiero que tenemos acá, efectivo, cuentas por cobrar, inventario, maquinaria, depreciación, terrenos, cuentas por pagar, impuesto por pagar, capital, acciones preferentes y utilidades acumulados. Y en nuestra hoja de trabajo vamos a determinar los aumentos y disminuciones. Es decir, al año en curso, al año en cual estamos calculando el estado de flujo de efectivo, vamos a determinar si hubo un aumento o disminución respecto al año anterior. Por ejemplo, en el 2011 en efectivo hay 980,000 colones y en el 2010 hubo 500,000 colones. Esto quiere decir que del año 2010 a 2011 hubo un aumento de 480,000 colones. En cuentas por cobrar hay 110,000 colones en el 2011 y 220,000 colones en el 2010. ¿Qué quieren decir estas cosas? Por ejemplo, si tenemos más efectivo acá, en la cuenta de efectivo, que en el año anterior, quiere decir que nos estuvo ingresando más efectivo. Tenemos un aumento. Y si nos disminuyeron las cuentas por cobrar, perdón, ¿qué quiere decir? También que me entró efectivo, porque si disminuyen mis cuentas por cobrar, quiere decir que mis clientes, mis deudores me hicieron los pagos. Entonces me entró efectivo. Inventario también, entonces vamos haciendo este ejercicio, determinando si hay un aumento o una disminución para cada uno de los años, para ver si me ingresa o disminuye efectivo. Es importante acá que analicemos cada cuenta para ver si esta cuenta nos representa, cómo está una disminución o un aumento en la cuenta me representa o una salida o un ingreso efectivo. Como les decía, si mis cuentas por cobrar disminuyen, quiere decir que me pagaron más, entonces me aumenta el efectivo. Maquinaria de equipo, tenemos 600,000 colones de más de diferencia. ¿Qué quiere decir si yo tengo más maquinaria? Probablemente que compré, y eso va a implicar también un aumento de una disminución de efectivo porque pagué por ella, por ejemplo. Depreciación acumulada, al aumentar la maquinaria también es como lógico, y aparte de que la depreciación se acumula va aumentando todos los años, vemos que también hay un aumento en la depreciación de año con año. Entonces, el año pasado teníamos 190,000 y este año tenemos 290,000. Vamos haciendo este ejercicio de determinar el aumento o la disminución para cada una de las partidas hasta finalizar, ¿verdad? Y luego ya comenzamos a construir nuestro estado de flujos de efectivo bajo el método indirecto. ¿Qué nos dice el método indirecto? ¿Cómo comenzamos? Comenzamos con la utilidad neta
para la cual le vamos a ir haciendo los ajustes de las partidas que no representan salidas de efectivo. Tenemos una utilidad, por lo tanto, neta de 450,000. ¿De dónde viene esta utilidad? Como ustedes pueden ver acá en nuestro Excel, todo está formulado. Esta utilidad neta viene de 450,000 netos, viene del estado de resultados de la compañía. Entonces tenemos que la utilidad era de 450,000 colones. Esta es la utilidad que comenzamos. A esto empezamos a tenemos que hacerle los ajustes para conciliar con el efectivo neto. ¿Qué tenemos? ¿Qué es el primer ajuste que debemos realizar? Un gasto de depreciación del periodo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con este método, esto no representa una salida de efectivo. Yo no cancelo a alguien un pago por depreciación, sino lo que hago es disminuir el valor del activo de acuerdo a su vida útil. Y de esos 100,000 los tenemos en nuestra hoja de trabajo. Nuestra depreciación acumulada aumentó en 100,000 colones. Debemos realizar el ajuste de 100,000 colones. Por lo tanto, ahora vamos a ver las actividades de operación. ¿Cuáles son nuestras actividades de operación? Nuestras cuentas por cobrar, nuestros inventarios, nuestras cuentas por pagar. Y vamos a registrar acá nuestros aumentos o disminuciones según sea de acuerdo con nuestra hoja de trabajo. Entonces tenemos una disminución de las cuentas por cobrar de 110,000 colones, que esta viene de nuestra disminución. Tenemos una disminución de los inventarios de 400,000 colones. Nuestros inventarios pasaron de 1.400.000 a 1.000.000. Si tenemos una disminución de estas cuentas, quiere decir que nos entró más efectivo. Entonces, por esto es que vamos efectivo acá. Una disminución de las cuentas por pagar. Nuestras cuentas por pagar pasaron de 1.980.000 a 1.250.000. Es decir, nosotros le cancelamos a nuestros proveedores 730,000 colones. Por lo tanto, esto representa una salida de efectivo para la compañía. Tenemos un aumento en los impuestos por pagar de 50,000 colones, como pueden ver acá. Nuestros impuestos por pagar aumentaron. Eso es una cuenta pendiente, entonces quiere decir que yo no he tenido una salida de efectivo a la fecha porque está pendiente de pago. Y acá entonces sumamos todos estos rubros y nos dan el total de cambios en activos y pasivos operativos, que es la suma de todos estos rubros que tenemos acá. Aquí vamos ajustando poco a poco nuestro estado de flujos de efectivo de acuerdo con el método indirecto, empezando por la utilidad neta. Entonces, la utilidad neta le vamos a sumar el gasto por depreciación porque no representa una salida de efectivo y las variaciones que tenemos acá del total de cambios y pasivos operativos. Y vamos teniendo ya el principal monto hasta este momento de 380,000 colones. Ahora, la siguiente, de acuerdo con la composición de un estado de flujo de efectivo, lo que nos sigue es las actividades de inversión. Como les decía, si compramos un activo, representa una actividad de inversión. En este caso, nuestra maquinaria aumentó de 700,000 colones a 1.300.000 colones. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cancelé esa maquinaria, hice un pago de esa maquinaria, lo que me representa una salida de efectivo porque adquirí un activo nuevo. Y son los 600,000 colones que tenemos acá. Entonces tenemos una salida por aumento de maquinaria y equipo y tenemos el total de flujos de actividades de inversión. No tenemos otra actividad de inversión que consideramos de acuerdo con este estado de situación financiera, entonces tenemos acá solo 600,000 colones de actividad de flujos de inversión. Y ahora corresponde el otro apartado de actividades de financiación. ¿Cómo financiamos en este caso? ¿Tenemos créditos en nuestro estado de situación? No, ¿verdad? Lo que tenemos son acciones. Recordemos que otro método de otorgar capital a las compañías es por crédito o por emisión de acciones. Y vamos a ver entonces que hay una variación de capital de acciones preferentes durante este año que pasó de tener 0 acciones preferentes a 800,000 colones. Entonces quiere decir que yo me financié con 800,000 colones de acciones preferentes. Eso al tener 0 me ingresó capital por 800,000 colones, me ingresó efectivo por 800,000 colones.
y lo anotamos acá, esta variación, este aumento. Y a su vez, el estado de resultados nos dice que yo cancelé 100,000 colones de dividendos. Esto quiere decir que pagué, me salió efectivo por 100,000 colones. Si me salió efectivo, ¿qué debo de hacer? Registrar la salida de efectivo por 100,000 colones. Y acá vamos ya entonces a sumar las actividades de financiación que corresponde a los dos rubros que tenemos acá, los 800,000 y los menos 100,000 que nos representa una salida. Tenemos 700,000 colones. Luego acá vamos a tener el aumento neto de efectivo durante el periodo. ¿Y qué es el aumento neto de efectivo durante el periodo? La suma de las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Eso nos va a decir el aumento o la disminución de efectivo que yo tuve durante el periodo. Y tenemos que durante el periodo nuestro efectivo aumentó en 480,000. ¿Y qué hacíamos cuánto efectivo teníamos al final del periodo anterior? Teníamos, acá lo podemos ver, 500,000 colones. Entonces este monto es el que ubicamos acá, 500,000 colones. Si ya traíamos 500,000 colones del periodo anterior, durante este periodo nuestro efectivo aumentó en 480,000. La suma de este periodo, del periodo anterior, más lo que acumulamos este periodo, nos va a dar el efectivo al final de nuestro periodo. En este caso, vemos que este monto siempre debe coincidir, nuestro monto final de estado de flujos de efectivo al final del periodo debe coincidir con el efectivo que tenemos en nuestro estado de situación. Entonces, ¿qué es lo que debemos ir determinando en cada caso? Ver cómo se comporta el efectivo. Cómo es que una cuenta me representa un aumento o una disminución del efectivo, o no me representa, por como sería el caso de depreciación, una salida de efectivo como tal, sino que es solo un caso. Por ejemplo, les decía nuevamente, si yo, mis cuentas por cobrar disminuyeron durante el periodo, quiere decir que yo recibí más efectivo, porque la gente me pagó, mis deudores me pagaron. En cambio, si mis cuentas por pagar disminuyeron, quiere decir que yo saqué efectivo para pagarle a mis proveedores. Entonces, este sería el método indirecto, en el cual comenzamos a hacer el trabajo mediante la utilidad neta. Este es el método más común, de hecho, utilizado por las empresas, donde se inicia con nuestra utilidad neta del periodo y lo vamos haciendo los ajustes de acuerdo a los gastos que no representan salidas de efectivo y luego a las actividades de operación, financiación e inversión. Ahora vamos a continuar con el método directo para que lo veamos del otro modo. El método directo nos dice que también es conocido como el método de estado de resultados. Muestra como detalle las entradas y salidas de efectivo de las actividades de operación de la empresa. Su información se enfoca más en un formato contable con base en el efectivo que en base al devengado. Este método brinda un detalle de forma de narración de hechos, por lo que no toma en cuenta la utilidad presentada en los estados financieros para establecer los flujos de efectivo de operación. Como les decía en el método anterior, en el indirecto, iniciamos con la utilidad. Ese era el principio. Con este método no. Ese método no toma en cuenta esta forma. Vamos entonces a ver el método directo para que veamos. Con este método, igual, este es el mismo caso. Tenemos nuestro estado de situación financiera y nuestro estado de resultados. Acá tenemos igual, es el mismo caso, bajo el otro método. Entonces tenemos nuestro estado financiero con activos y pasivos más patrimonio. E igual tenemos nuestra hoja de trabajo. Acá tenemos nuestra hoja de trabajo, es la misma del caso anterior. Vamos a determinar los aumentos y disminuciones para cada una de las partidas según corresponda.
Es importante comparar el año anterior con el respecto al año en que estamos realizando el cálculo. Entonces, retomando, por ejemplo, en este año el terreno no tuvo variación de un año a otro, entonces se mantiene igual. Nuestro impuesto por pagar el año 0, el año 10 teníamos 0, el año 11 teníamos 50,000, quiere decir que nuestro impuesto por pagar aumentó en 50. Ok. Bajo este método, como les decía, no parte de la utilidad efectiva. Entonces, para empezar, tenemos que ir realizando una serie de cálculos. Por ejemplo, debemos determinar nuestras ventas en efectivo. ¿Cómo determinamos nuestras ventas en efectivo? Tomamos las ventas totales. Nuestras ventas totales las podemos tomar de nuestro estado de resultados. Entonces, tenemos un total de ventas de 280,000. A esas ventas totales, vamos a ver, le vamos a calcular o sumar, o restar según corresponda la variación de las cuentas por cobrar. Si las cuentas por cobrar bajaron en 110,000 colones, se lo tengo que sumar. Si nuestras cuentas por cobrar hubieran sumado, se las hubiera restado. Entonces vamos a tomar las ventas totales más una disminución de cuentas por cobrar, que este dato de 110,000 viene de nuestra hoja de trabajo que está acá y nos da el total de lo que vendimos en efectivo. Las ventas totales menos la variación, más la variación de las cuentas por cobrar nos da que vendimos en efectivo un total de 2,910,000. Luego debemos determinar el costo de ventas. Recordar que nuestro costo de ventas es igual al inventario inicial más las compras menos el inventario final. Entonces tenemos nuestro costo de ventas que viene igual de nuestro estado de resultados. Él nos dice que nuestro costo de ventas son 110,000 colones. Perdón, 1,100,000 colones. Lo tenemos acá. Menos la disminución del inventario. ¿Cómo sumamos nuestro inventario? Pues tenemos acá de nuestra hoja de trabajo. Pues 400,000 colones, que es disminución del inventario. Y nuestras compras del periodo, entonces, serían 700,000 colones. Acá lo que tenemos que hacer es despejar nuestra fórmula. Tenemos el inventario inicial más compras menos inventario final. Despejamos para determinar cuánto fue el monto de compras que tuvimos durante el periodo. ¿Y qué nos dice estas compras? Que nosotros pagamos por estas, es decir, tuvimos una salida de efectivo. Luego que tenemos el total de compras, vamos a determinar cuánto compramos en efectivo. ¿Cómo sabemos esto? De acuerdo a nuestra variación en cuentas por pagar. Si hubiéramos tenido un aumento en las cuentas por pagar, quiere decir que las compramos a crédito, entonces no tuvimos salida de efectivo. Pero en nuestro caso, nuestras compras en nuestras cuentas por pagar disminuyeron. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tuvimos una salida de efectivo del periodo. Entonces vamos a tomar el total de compras menos nuestra disminución en las cuentas por pagar y nos da el monto que nosotros compramos en efectivo durante el periodo. Posteriormente tenemos que calcular nuestros gastos de administración para ver la composición de dónde tomamos nuestros gastos de administración o dónde tomamos nuestros gastos en general del estado de resultados. Entonces tomamos 350,000 que vienen de nuestro estado de resultados de gastos de administración, así como los gastos de ventas. ¿Cuántos gastos de ventas tuvimos? 750,000 de acuerdo con nuestro estado de resultados. Nos da que cancelamos 1,100,000 de gastos. ¿Esto qué quiere decir? Sacamos de nuestra bolsa, de nuestro efectivo, de nuestra cuenta bancaria, 1,100,000 colones. Y tenemos un impuesto de renta por pagar. Acá pueden ver una nota. Dado que la utilidad del periodo se disminuye por este impuesto, un aumento en su saldo se considera una entrada de efectivo en las actividades de operación. Si hubiera una disminución, se consideraría como una salida de efectivo. En este ejemplo funciona de forma similar a un gasto no cancelado en efectivo, dado que fue restado la utilidad y no significó una salida de efectivo al encontrarse pendiente de pago. Ok, ya que hicimos estos primeros cálculos, bajo este método indirecto vamos a calcular nuestro estado de flujo de efectivo, elaborarlo de acuerdo con el método indirecto. Tenemos los flujos netos de las actividades de operación.
tenemos que registrar el efectivo recibido por los clientes. ¿De dónde tomamos esto? De lo que calculamos anteriormente. Esto puede decir las ventas que hicimos en efectivo. Efectivo recibido por los clientes, que son las ventas en efectivo del periodo. El efectivo pagado a los proveedores, es decir, las compras que realizamos en el periodo. Esto no representó una salida de efectivo, lo tomamos de acá arriba, 1.450.000 de los cálculos que acabamos de realizar. Y el efectivo pagado de gastos de administración y ventas de 1.100.000 colones. ¿Esto qué nos quiere decir? O nos da el resultado de nuestras actividades de operación, bajo este caso. Nuestras actividades de operación, que es la suma de estos tres elementos, nos da que tuvimos 380.000 colones. Ahora, ¿qué sigue? Las actividades de inversión. Bajo este estado, en este ejercicio, solo tenemos una actividad de inversión que fue la adquisición de una maquinaria. Como adquirimos una maquinaria, esto nos representó una salida de efectivo de menos 600.000 colones, correspondiente a la variación de que determinamos en nuestra hoja de cálculo, 600.000 colones. Ahora, el próximo apartado son los flujos de financiación. Como vimos en el método indirecto, para probar este ejercicio, la única actividad de financiación que tuvimos fue un aumento en las acciones preferentes de 800.000 colones. Eso quiere decir que si emitimos acciones nos ingresó efectivo. Y a su vez tenemos una salida de efectivo de financiación que fue los dividendos que le cancelamos a nuestros accionistas por 100.000 colones que vienen en nuestro estado de resultados. La suma de estos dos elementos nos da las actividades de financiación y ahora vamos a determinar el estado de el aumento o disminución del efectivo durante el periodo. ¿Y cómo hacemos esto? Sumando las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación, que son los 480.000 colones. Esto que nos dice que al final, bueno, y además a esto nos dice que al final de nuestro periodo nuestro efectivo aumentó, en este caso por ser positivo, en 480.000 colones. A esto le debemos sumar el efectivo que traíamos del periodo anterior, que como les indiqué anteriormente, lo tomamos del estado de situación financiera al año anterior. El año anterior nos decía que nuestro estado de situación financiera, el efectivo era de 500.000 colones y tuvimos un aumento en este periodo de 480.000, por lo que la suma de estos dos nos da el efectivo al final del periodo, 980.000 colones, que es el monto que tenemos acá. Como vemos, entonces lo importante es, ya sea el método indirecto o el método directo, determinar cómo un movimiento en una cuenta contable nos afecta el efectivo. Es decir, si yo cancelo un proveedor o un cliente me cancela a mí, ¿cómo esto me genera el efectivo? Si es una salida de efectivo, si es un ingreso y así para cada una de las cuentas. O determinar si no, como en los casos de las depreciaciones o para el caso una amortización de un activo intangible, si esto representa o no una salida de efectivo. Eso es lo que hay que tener claro para poder realizar el estado de flujos de efectivo y analizarlo, así que desde el momento en que se haga la hoja de trabajo. Y esto sería el tema de estado de cambios en la posición financiera. Muchas gracias.